días a todos. Agradezco la invitación del diputado Gerardo Villanueva y así como de su equipo de colaboradores para tener la oportunidad de exponer algunas opiniones sobre el sector eléctrico de nuestro país. Me siento honrado de poder dirigirme al auditorio representativo del sector energético y representativo de la lucha sindical por los derechos de los trabajadores. Desde luego que el sector eléctrico tiene varias vertientes y sería exhaustivo tratar de agotar estas vertientes, por lo tanto será una exposición general sobre los aspectos que considero son más vitales, más importantes de lo que está ocurriendo en dicho sector. En esta primera lámina observamos los valores de la capacidad eléctrica instalada en la República Mexicana al año de 2011. Tenemos la capacidad del sector público. Aquí una aclaración: antes, cuando se hablaba del sector público, básicamente eran las instalaciones de Comisión y Luz y Fuerza, y se hablaba, el sector público estaba compuesto por las instalaciones de estas dos empresas y de manera marginal por el autoabastecimiento, o sea, la generación para consumos propios, para necesidades propias. Sin embargo, esta situación se ha ido modificando. Explicaremos un poco los orígenes de esta modificación. Pero actualmente en la República Mexicana tenemos una capacidad instalada eléctrica de 52.350 megawatts en el servicio público, pero también existe una capacidad instalada de autoabastecimiento y cogeneración de 7.582, y también existe una capacidad instalada de particulares con el único propósito de exportar esta energía de 1.310. De manera que la capacidad de generación eléctrica instalada en la República Mexicana es de 61.243. Sobra un 3 con esa división. A la siguiente, por favor. Puedan apreciar una representación del sector eléctrico nacional que va desde la frontera sur, desde la frontera sur hasta la frontera norte con Estados Unidos, y ahí pueden ver la red de distintas líneas de transmisión y de distribución. Este sistema está compuesto por 800.000 kilómetros de líneas de transmisión, considerando la propia de transmisión, y también las de distribución. A estas líneas es a donde se conectan las distintas plantas generadoras que tiene el servicio público. Toda esta red sí pertenece al servicio público. Está constituida por las instalaciones, por la infraestructura SFE y por la infraestructura de Luz y Fuerza en la parte central. Dos observaciones sobre este sistema. Como pueden observar, en la parte superior y también en la parte inferior hay interconexiones para exportación de energía eléctrica a Estados Unidos y a Guatemala en la parte del sur. Hay un intercambio de energía entre nuestro sector eléctrico público con estas instalaciones de Estados Unidos, pero es necesario puntualizar la diferencia. Cuando hablamos de la exportación de energía por particular, no nos referimos a esta exportación, que además es de poco significativa. Representaría alrededor de 200 megawatts, comparados con los 51.000 que tiene el sistema eléctrico, pues no tiene valor significativo. También debemos decir que dentro de estas redes
red eléctrica se conectan los productores conocidos como autoabastecedores, que utilizan esta red eléctrica tanto para entregar sus excedentes de energía, en el caso de autoabastecedores, o bien para utilizar la red, supuestamente mediante un pago de porteo, para utilizar la red que generan en un punto, pero que requiere ser consumida en otro punto. O sea, tienen sus plantas generadoras en un punto, pero sus instalaciones industriales de consumo o sus instalaciones de consumo están en otro punto. Entonces, a través de esta red se la transmiten y supuestamente CFE cobra una tarifa por ese conocido como porteo. Ahora, veremos en la siguiente lámina, de manera cuantitativa, lo que el compañero Martínez Parza ya señaló de manera cualitativa. Aunque se llama sector eléctrico público, en realidad no todo no es de propiedad estatal. Aquí podemos ver la capacidad, como ha evolucionado de 1999 a 2011, la capacidad de generación instalada de CFE, la de Luz y Fuerza. A partir de 2010 se suma la de Luz a la de CFE, el subtotal, que es propiedad estatal, y luego la propiedad privada a la que se refirió, a la figura que se refirió también el compañero Martínez Parza, de productor independiente de energía, que en 1999 no teníamos ninguno. Todo era propiedad estatal, pero ya en el 2000 entró en operación la primera planta en el estado de Yucatán, en Mérida, en la ciudad de Mérida, y luego fue incrementándose hasta que actualmente tiene un valor instalado de 11.907, que sumado a los 40.000 de CFE dan 92.351 del sector del servicio público, pero dentro del servicio público está presente la de generadores privados. Como bien señalaba el compañero Martín, la Constitución, en su párrafo sexto del artículo 27, establece que la nación tendrá en exclusiva la generación, la conducción y la distribución de la energía eléctrica que tenga por objeto el servicio público, o sea, la generación que se utiliza para ponerla a la venta del público, a la prestación del servicio del público. En 1992, también, como fue señalado, mediante una iniciativa del entonces presidente Salinas, se introdujo esta figura de productor independiente de energía que vende su energía a la CFE, pero la introducción de esta figura, desde luego, va en contra de la disposición constitucional y de su espíritu, de que la nación tiene en exclusiva la generación, la conducción y la distribución de energía eléctrica. Si tiene exclusiva la generación, aquí tenemos un privado que está generando para el servicio público, lo cual ya contraviene esa disposición. Para ello, pues se hizo un artificio legal con la también señalada reforma a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992, en donde se dijo que se aprobaba este esquema de generador privado que le vendería a la Comisión Federal de Electricidad y que no se consideraría servicio público. Es un artificio que desafortunadamente fue avalado por el Congreso de la Unión, y mediante este formalismo jurídico pues ha venido desarrollándose esta figura de productor independiente que, como observan, ha venido teniendo una presencia cada vez mayor en la prestación del servicio. La siguiente, por favor. Bueno,
aquí nada más como una referencia, son los energéticos que se emplean en la generación de energía eléctrica. Aquí tenemos la generación con gas natural de productores independientes, el 32.6, de combustorio, 16 de gas natural, porque la CFE también tiene ciclos combinados que utilizan gas natural y plantas de vapor convencional. La de carbón es el 13%, las hidroeléctricas el 16%, la nuclear ocupa 2.4% y otros, la eólica que tiene una presencia muy pequeña. Comparado con estos porcentajes, tenemos para comparación la matriz de energéticos que se tiene en Estados Unidos, ¿no? Mientras nosotros tenemos el gas natural el 32 más el 16, o sea, como el 50% de gas natural, en Estados Unidos tiene el 20%. Contrariamente, el carbón tiene el 48%. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene grandes reservas de carbón en su territorio y utiliza este energético para producir energía eléctrica, y esa es una tendencia que generalmente observamos en todos los países. Tienden a utilizar el energético que en mayor medida disponen. Así Estados Unidos, como China, como otros países, utilizan el carbón principalmente. En cambio, en Brasil, en Venezuela, en Canadá, la principal energética que utilizan es la hidráulica, con el que generan el 80 o más de la generación hidroeléctrica. Contrariamente, aquí en México utilizamos principalmente un gas que es el combustorio, que aunque tenemos gas natural, no lo producimos en la cantidad suficiente y tenemos que importar gas para poder generar toda la energía eléctrica que requerimos. La siguiente, por favor. Aquí es una representación, espero que se logre apreciar, de lo que es el despacho de la demanda máxima del sector interconectado nacional. Entonces, en la parte inferior nos faltó un señalador, pero se puede observar que en la parte inferior tenemos las nucleares, luego le sigue la geotérmica, luego le sigue en blanco la de carbón. Se van despachando conforme el energético, la generación es más de menor costo, y como en generación el principal componente que determina su costo es el energético empleado, así vemos que el energético más barato, que es el carbón, es uno de los que se emplea. Luego viene el gas natural en esa franja media azul, que es de los productores independientes. Aquí vemos la gran presencia de estos generadores en la atención a la demanda que requiere el país. Luego vienen los mismos de gas, pero de CFE, que tiene varios. Luego los de combustión interna con turbina de gas. El amarillo, que son las plantas de vapor convencional, y en la parte, para cubrir los picos, las grandes hidroeléctricas con el sistema eléctrico. Esa es la manera en que se despacha la energía eléctrica. Aquí, un aspecto de llamar es que la demanda máxima de este año de 2010 fue, no se aprecia el número, pero fueron como 30. Esta línea es la de 30.000 megawatts. Entonces, fue la demanda máxima de 31.000 megawatts, que comparada con la capacidad instalada de 51.000 nos da un amplio margen de reserva, que es contrario al interés del país, porque se tiene una gran capacidad ociosa, una inversión ociosa, pero que la misma se entiende que se ha venido desarrollando esta capacidad en exceso de nuestras necesidades, para dar espacio a la participación de los generadores privados, ya que los últimos administraciones federales pues, han tenido esa vocación de dar cobertura, de abrir espacios
a los intereses privados. La siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar de la generación del autoabastecimiento y de cogeneración. Aquí está indicado cómo se ha desarrollado. Hay dos grandes autoabastecedores, que son Pemex, que son de propiedad nacional, y dos particulares. En la suma de los dos, al 2011 tenemos 7.582 megawatts. Los particulares tienen una presencia con 5.458 megawatts. Pero aquí también hay otro artificio por el cual se ha venido invadiendo la prestación del servicio público. Dentro de estos particulares, que se les denomina autoabastecimientos, la misma reforma de 1992 permitió una figura que ha venido explotándose en detrimento del sector eléctrico nacional. Esa figura es la de sociedades de autoabastecimiento, en la que uno de los componentes, uno de los socios de esas sociedades no es alguien que requiera energía eléctrica, sino que es un generador de energía eléctrica con propósitos de lucro. Particularmente esta figura de autoabastecedor, figura de sociedad de autoabastecimiento, se ha estado desarrollando y se está impulsando en la explotación de las hidroeléctricas en el istmo de Tehuantepec. Ustedes conocen que en el istmo de Tehuantepec pues, tenemos ese recurso, pero las necesidades de consumo pues, están en otras partes de la República, en el centro o en el norte. Entonces se genera la energía ahí en el istmo y se transporta, como les mencionaba anteriormente, a través de la red eléctrica hasta los centros de consumo. Pero no son las empresas consumidoras, Bimbo, Cerveza Montezuma, etcétera, todas ellas, las que son las que operan, las que generan, las propietarias de esas plantas. Como ustedes han escuchado, las empresas, las compañías que están instaladas en el istmo de Tehuantepec son principalmente compañías españolas, como Unión Fenosa, como Iberdrola, como TEC, varias, y ellas se instalan y generan para dar un servicio con propósitos de enajenación de energía eléctrica que también está prohibido constitucionalmente, pero mediante ese artificio legal que les mencionaba, además de los productores independientes que generan para el servicio público, también se está permitiendo que generadores privados con la figura de autoabastecimiento generen con fines de comercialización, con fines de lucro. No, aquí seguiría pues mencionar la de los productores para exportación. Ya les mencionaba que en el servicio público hay unas conexiones para exportación, pero no se trata de esas exportaciones. Los 1.300 megawatts a que se hizo referencia son instalaciones de generadores privados que se instalan en el norte de la República exclusivamente para generar, para exportar, es decir, no pertenecen al servicio público. Incluso algunos ni siquiera están interconectados. Están instalados en la República Mexicana, es cierto, pero su generación va destinada a Estados Unidos. La siguiente, por favor. Bueno, nada más para dar confirmación a la presencia de los privados con sociedades de autoabastecimiento, la generación eólica. Tenemos que para el servicio público, o sea, conectadas a la red del servicio público, CFE tiene 85 megawatts y también ahí se está permitiendo la presencia de este esquema de productores independientes de energía, que a la fecha tienen 2 proyectos ya en operación. Todo esto que se ha hablado son proyectos en operación que son 500 megawatts y como sociedades de autoabastecimiento, esas que ahí generan esas compañías españolas y que envían su generación a otras partes de la República, tenemos 420 megawatts.
Bueno, aquí se hace particular énfasis en los productores independientes porque son los que tienen una mayor presencia. Ya vimos que tienen 11.000 megawatts dentro del servicio público, y aunque los autoabastecedores también tienen presencias de 420, es mucho más pequeño. Por lo tanto, nos referimos a algunas de las implicaciones del empleo de estos productores independientes. La siguiente, por favor. Tiene unos costos integrales mayores comparativos a CFE. Esta es una información que la misma CFE da a conocer y ha venido a presentar aquí en la Cámara de Diputados y de Senadores, dentro de cuando se le invitan. Entonces aquí tenemos a los productores independientes, tanto comparados a los proyectos, uno en Durango y otro en Chale, y en promedio el costo es de 639 precios por megawatt, o sea, 0.63, 0.64 pesos por kilowatt hora. Es por kilowatt hora. Y acá de estas plantas que tiene la CFE, que recientemente también ha instalado, el precio es de 0.63, es un poco menor. Sin embargo, este es un costo integral. ¿Qué quiere decir integral? Que aquí se están también incluyendo los costos de inversión, y en los costos de inversión no se hace la diferencia cualitativa y cuantitativa de que en los productores independientes, aunque se les paga la inversión que realizan a través de un concepto llamado cargo fijo, las instalaciones continúan siendo propiedad de los productores independientes. Acá se paga la inversión, pero está incluida la inversión, pero las instalaciones son propiedad de CFE. Si hiciéramos la incorporación contable tomando en cuenta estos dos factores, encontraríamos que las plantas de producción independiente son como un 15% más altas que las que se generan con CFE. La siguiente, por favor. Esto aquí lo puntualizamos, son las inversiones no capitalizables. Es decir, debemos tener presente que la inversión que efectúan los productores independientes es restituida por Comisión Federal de Electricidad mediante el pago de un cargo fijo que se registra como gasto corriente, porque con esa erogación no se adquieren activos fijos, los cuales siempre son propiedad de los privados. En cambio, la inversión que se realiza en los proyectos, o sea, las amortizaciones que se hacen, no se incorporan a gasto corriente por parte de CFE porque se consideran que son inversiones en infraestructura que tienen otro tratamiento contable, pero aquí, porque se están adquiriendo activos fijos, pero aquí, aunque se hace la erogación, no se adquiere ningún activo fijo, no se adquiere ningún activo fijo, simplemente se le restituye el pago al generador privado. Todo el año 2010 asciende a 92.000 millones de pesos, o sea, a los productores independientes de energía, 20 productores aproximadamente que hay en el país, se les ha entregado una cantidad de 92.000 millones de pesos, pero esos 92.000 millones por cargo fijo no hemos adquirido ningún bien tangible, no es un activo fijo. Se fue, se les pagó y no queda para el país nada de ello. Los activos quedan en propiedad de la CFE y eso afecta la situación financiera del sector eléctrico público. No hay tiempo para interiorizarse más en esos detalles, pero debemos ver el aspecto cualitativo de lo que esto significa. Restricciones a la fabricación nacional. El esquema de los productores independientes auspicia el deterioro de la industria nacional de bienes de capital y materiales del sector eléctrico, debido a que este productores, por ser transnacionales, los 20 proyectos que hay de productores independientes, todas son transnacionales, japonesas, españolas principalmente,
Estados Unidos. Entonces ellos privilegian la producción de bienes de sus países, o sea, traen todos sus equipos, todos sus materiales, hasta los materiales más ínfimos, tornillos, piezas pequeñas, las traen de importación, o sea, y también equipos eléctricos, o sea, eso ha producido que la generación, que la industria nacional de este tipo de equipos se haya visto afectada y se haya replegado en esta fabricación y con todo lo que se implica en la pérdida de empleo, en la pérdida de desarrollo tecnológico. La siguiente. Y distorsiones a la planeación, ya lo mencionaba, por darle espacios, el margen de reserva es muy alto, mucho más alto que lo que tenemos, y paradójicamente pérdida de capacidad de generación del sector eléctrico público. Aquí tenemos un programa de retiros de unidades generadoras de 11.000 megawatts en el periodo que va del 2010 al 2023. 2025 se van a retirar 11.000 megawatts porque pues, ya no sobra capacidad. Entonces, aunque esas plantas generan porque ya sus costos de inversión ya son costos hundidos, generarían todavía de manera redituable para el sector eléctrico público, se prefiere retirarlas para que se siga dando espacio a los generadores privados. Entonces, esos tres aspectos afectan las finanzas, la capacidad operativa del sector eléctrico. ¿Sí? Bueno, aspectos económicos, creo que en atención al tiempo de que dispongo, no me va a ser posible desarrollar esta parte, pero espero que si estuve dentro del espacio poder desarrollar tenga alguna utilidad para ustedes y pues atendiendo a la presencia tan importante y significativa de trabajadores del SME, pues no puedo dejar de reiterar lo que en otras ocasiones se ha dicho, que repudiamos al personal junto con todos los mexicanos que defienden el sector energético nacionalizado y los derechos de los trabajadores, repudiamos el atropello de que han sido objeto y siempre manifestamos nuestro respeto y solidaridad con su importante y grandiosa resistencia. Muchas gracias. Se ha estado señalando en los medios de una forma muy constante que ya la capacidad instalada de los privados está cercana al orden del 40%. Y ahorita en la exposición que usted hace, pues observamos que llega más o menos al 30-33%. Esto que se menciona y que es lo que influye en una forma muy importante en los costos de la generación, dado que sabemos que todo esto se está generando con gas, como lo dijo usted, importado, y su costo es muy elevado. Sin embargo, ahora se empieza a mencionar, apenas en esta semana que acaba de concluir, se mencionó que se está buscando que estos privados empiecen a retirar la generación a partir de gas y utilicen de nueva cuenta o adapten sus instalaciones a combustorio, con un fin muy particular, de que se utilicen las reservas que se acaba de señalar que tenemos en el país de petróleo, y que con ello probablemente, yo definitivamente lo pongo en duda, ¿sí?,
por lo que usted señala a continuación en el programa que tiene ya el gobierno federal de en los próximos 13 años reducir en un 25% la generación o la capacidad instalada que tiene Comisión Federal de Electricidad. Y por una lógica natural, pues observamos, si no sea otra vez a tole con el dedo, ¿no? De que se diga que se les va a obligar a los privados a generar con combustorio, que sería más barato y que con ello repercutiría en la disminución de la energía que se le vende al consumidor, llámese industrial o en su defecto, pues a nosotros, ¿no? Los comunes y corrientes habitantes de esta nación. ¿Hasta dónde esto realmente, desde su punto de vista, es cierto, como experto que es? Lo que se refiere al porcentaje de participación de estos productores independientes, lo que se presentó ahí fue la capacidad instalada, y este porcentaje aumenta cuando nos referimos a la capacidad generada, es decir, el tiempo en que se utilizan estas centrales, porque aunque se tenga esa capacidad instalada, hay la opción de que algunas dejarlas paradas y otras hacerlas funcionar a su 100%. Y se observa, viendo los valores, que se privilegia el despacho de los generadores privados, y aunque tienen una capacidad instalada del 32%, ya en su capacidad en la generación de energía para el servicio público, ese porcentaje aumenta, ¿no? Porque se privilegia el despacho de las mismas. Eso es a lo que se refiere. En lo otro que mencionaba, lo de sustituir el gas por combustorio, pues yo considero que no tiene muchas posibilidades de viabilidad. El gas natural, sobre todo este último año, ha venido descendiendo su precio, ¿no? Lo que se mostró ahí, viene la reducción de su precio porque el mercado que se toma de referencia, que es el sur de Texas, de los Estados Unidos, ahora con los descubrimientos y la explotación del gas shale, de pizarra, que tienen grandes reservas que han explotando, ha afectado, disminuyendo ese precio. Lo que se mostró ahí es la comparación entre el precio de CFE o el precio generado aquí nacionalmente con el precio de generación del servicio público con el precio de los privados. El precio de los privados para el año 2010 es la comparación que se realice. Si el precio del gas baja, va a bajar también el precio al que se compra la energía de los privados, porque está indexada ese precio con el precio del combustible. A menor precio va a bajar el precio de energía, y también a la CFE le disminuiría su precio de generación. O sea que la comparación de todas maneras vendría a ser que favorecería el precio que sería más económico generarla con nuestros propios medios que comprársela a los productores independientes. Si hay esta reducción del precio del gas natural, tiene que reflejarse en la reducción del precio de las tarifas. Pero una llamada de atención sería el precio de las tarifas de los industriales, que son las que están indexadas con el precio del combustible, porque las tarifas de los domésticos no están indexadas con esos precios. Las tarifas de los domésticos están fijas y nada más se les aplica un factor de deslizamiento mensual. Supuestamente trata de tomar en cuenta la inflación que se está produciendo. Entonces, y el combustorio, por razones de no se espera que su precio varíe tanto, pero por razones de contaminación
motivos de impactos ambientales está cuestionado también, y yo creo que sería difícil que se remontara toda esta situación, y que los privados generan combustible. De hecho, sus instalaciones son con gas y no las pueden convertir a utilizar petróleo, son ciclos combinados, utilizan turbinas, utilizan gases calientes de combustión y no se puede hacer la modificación. Gracias. Espero haber entendido. México paga cuantiosas sumas por la generación de gas natural a empresas transnacionales, empresas españolas. Sin embargo, también hay grandes cantidades de reservas naturales de gas natural en México, pero que no hay la tecnología para explotarlo, porque Pemex no ha podido desarrollarla, porque le exprimen las cargas fiscales sus excedentes que tiene, y no ha podido explotarlas. Entonces, ese es otro de los elementos que debe considerarse. Sí, efectivamente, tiene razón. Yo lo traté de señalar. Si nosotros tenemos reservas de gas natural que actualmente no producimos, pero no las explotamos, no producimos, y tenemos que importar gas natural, este gas natural, y es uno de los retos que existe, que tiene el sector energético para afianzar su soberanía y su autonomía, dictar sus políticas energéticas. Este es ese reto de poder dotar a Pemex de los instrumentos y de la voluntad, principalmente, para que exploten nuestros propios recursos energéticos y no tengamos que depender del exterior cuando esos energéticos existen en nuestro país. Sí, bueno, yo únicamente quiero hacerle una pregunta. Actualmente, ¿cuántas termoeléctricas están funcionando en el país? Ya que sabemos que muchas para beneficio del gobierno federal no ponen a funcionar varias, como es el caso de Tabasco, en donde incluso se han tenido inundaciones que obviamente tanto el gobierno federal como medios de comunicación manejan la información igual a favor del gobierno. Ha habido inundaciones como, no sé, la última que fue en Tabasco, en donde tienen que abrir las compuertas, porque como no generan la energía, obviamente se llenan las presas, las termoeléctricas, y entonces dicen que no hay la capacidad para desaguar. Sin embargo, poca gente sabe que realmente lo que sucede es que no trabajan las termoeléctricas como debe de ser para usar esa cantidad de agua que se necesita para generar energía eléctrica. Ingeniero, ¿qué nos puede usted ampliar sobre el autoabastecimiento y la cogeneración? Si, como acaba de comentar algunos oradores, el problema es latente, sobre todo ahorita en las aguas. Si tienen autoabastecimiento y cogeneración, subrayo, ¿por qué CFE o el gobierno federal no abastece constantemente el flujo de energía eléctrica para estos problemas de contingencia, como sucedió en Chaco, que nos mencionó nuestro secretario general Martín Esparza Flores? ¿Por qué, subrayo, pregunto instintivamente, por qué este gobierno federal no abastece el flujo constante y continuo, ininterrumpido, de este flujo tan importante? Porque se supone que debe hacerlo. Sin embargo, es todo lo contrario y pone en riesgo a toda la población. Ejemplos: cuando sucedió hace un año la inundación de Chalco, toda la autopista de Puebla, México, se vio afectada durante horas. Allí estuvimos como 6 o 8 horas, todos los automovilistas parados, sufriendo graves problemas, gravísimos, sobre todo personas que venían enfermas de Puebla, tuvieron muchas consecuencias. Entonces, insisto, que nos haga el favor de emplearnos
ese tema, ingeniero, si es tan amable. Muchísimas gracias. Voy a tratar de dar mi opinión en conjunto porque están muy relacionadas las preguntas que se hicieron. Bueno, aquí en lo que se refiere a lo ocurrido en Chalco, ya se mencionó que más bien es producto de la mala decisión que se tomó en extinguir a la empresa que atendía ese servicio aquí dentro del Valle de México y que que eso ha ocasionado este tipo de problemas. Pero en general y en relación con lo que preguntaba la compañera, nuestra generación termoeléctrica pues es del orden del 80% de la energía que se consume en el país, pero podría dar incluso más, ¿verdad? Se restringe ese valor porque se considera que es conveniente utilizar recursos renovables como la hidroeléctrica, como la geotérmica, entre otras, ¿no? Pero ciertamente que el gobierno ha puesto le ha dado más prioridad al funcionamiento, al despacho eléctrico que a la seguridad de la población ubicada dentro de en el área de influencia de estas grandes hidroeléctricas, porque como observaron en la gráfica que se presentó, las grandes hidroeléctricas se utilizan para cubrir los picos de energía de la demanda, y se utilizan porque estas plantas pueden operar, pueden arrancar y parar rápidamente en la medida que se requiere. En cambio, en las termoeléctricas pues, requiere más tiempo para dar respuesta a las fluctuaciones de la demanda, por eso se emplea en la parte alta y con el objeto de disponer siempre de un colchón de agua para estas situaciones. En las épocas de estiaje es que se dejan las centrales a un nivel alto, y a veces, habiendo ese nivel, en lugar de consumir con energía eléctrica, con energía termoeléctrica, con energía hidráulica, se consume energía termoeléctrica, y principalmente energía que se adquiere de los privados para asegurar la redituabilidad y viabilidad financiera de estos privados, porque estos privados, en la medida que hicieron sus cálculos considerando una venta de energía de determinado volumen, y cuando este volumen se les baja, protestan y hacen uso de sus recursos de presión para que se les adquiera. Incluso la propia CFE en algunos de sus documentos consignó que cuando menos debería de comprarles era el 50% de la energía que podían generar los privados con energía termoeléctrica, y que entonces, aunque tuviera energía hidroeléctrica disponible, ahí la dejaba almacenada y se había que comprarle gas eléctrico. O sea, bueno, porque le ha dado prioridad. Si se diera prioridad a la seguridad de la población, había que consumir todo el agua que tienen las hidroeléctricas, aunque quedara a niveles mínimos, lo cual no ocurre, porque eso implicaría tener menos flexibilidad de adquirir energía de privados que todos generan con energías termoeléctricas, todos los calmados, todos los productores independientes. Espero que les haya servido.